Hola, mi nombre es Manuel Barrios, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de México. Este es un video acerca del proyecto que desarrollé para la empresa Bioplanet, que consiste en el diseño de un filtro biológico para estanque de peces que funcione autónomamente. Para construirlos investigaron diferentes tipos de filtros para después tomar las mejores cualidades de cada uno y diseñar uno propio. Filtros. Uno de los primeros filtros que encontré fue uno hecho con una maceta que contenía gravilla en la parte superior, después las bioballs, que es para que las bacterias crezcan ahí, después la grava, que hace que se eliminen todas esas bacterias que ya venían de las bioballs. Después tenemos un filtro que estaba hecho de puros fibras para lavar trastes, pero también era muy casero. Como se ve en el diagrama, entraba el agua y entraba por 3 diferentes tipos de fibras para los trastes, y así era como funcionaba este sistema. Después teníamos uno más complejo, que era por gabinetes, donde el primero tenía unos cepillos que limpiaban el agua, agarrando las partículas más grandes. Después tenían esponjas para lavar los trastes, donde eliminaban, ahí cultivaban también las bacterias. Después seguían unas rocas de agua, donde se eliminaban aún más bacterias. Y por último teníamos el plástico, donde ahí se cultivaban las últimas, pero arriba de esos plásticos se tenía foamy, donde solo dejaba pasar el agua limpia sin pedazos sin bacterias vivas. La mayoría de los filtros caseros tenían muchos materiales en común. Yo tomé esos materiales para construir el mío. De esos materiales fueron fibra para lavar los trastes, esponja para lavar los trastes, plástico, arena y gravilla, pero la gravilla la cambié por tezontle. Ya que teníamos los elementos con el que iba a construir mi filtro, había dos tipos de filtros que podía construir. Uno donde el agua llegara desde arriba por un tubo hasta la parte de abajo de la botella y empezar a subir hasta que llega un punto que se desborda ya el agua limpia. El segundo tipo de filtro que hice fue que el agua caía hacia el filtro y hasta el final del filtro ya salía el agua limpia, con una válvula check para evitar que el agua del estanque entrara por el filtro y se desbordara por arriba. Construcción de filtros. Al principio tenía dos ideas de cómo construir los filtros. La primera era donde la base era la esponja, luego seguía la fibra y por último pedazos de plástico para que se cultivaran las bacterias. Esto era lo mismo en los dos tipos de filtros, lo que cambiaba era por dónde entraba el agua y por dónde salía. En este filtro el agua entra por arriba, llega hasta la parte inferior del filtro y el agua empieza a subir hasta pasa por todos los materiales filtrantes y llega hasta un orificio de salida cuando se desborda esa agua. El segundo prototipo se hizo similar, solo que al final se le ponía una válvula check para que el agua entrara por arriba, pasara por todos los materiales filtrantes y saliera ya limpia por la válvula check y no se metiera. Aquí se puede ver en este video cómo estoy probando los filtros, los dos diferentes de filtros que construí. Aquí el agua cae, la bomba suministra el agua y va hasta el fondo del recipiente, del filtro, y va subiendo hasta que se ve cómo se va desbordando por la parte superior. Ahí se ve el agua como cae ya filtrada, ya limpia. En este segundo video el agua cae por arriba, pasando por todos los materiales filtrantes hasta que llega a la válvula check
y sale ya limpia el agua. Aquí no se alcanza a apreciar mucho porque el recipiente estaba muy pegado a la salida de la válvula. Problemas. Los problemas que se presentaron en los filtros fue que la arena, cuando entraba en contacto con el agua, lo que era lo más fino de la arena tapaba las fibras de los trastes. Entonces se tenía que lavar la arena antes de incorporarla al filtro. Cuando se propuso los filtros a Bioplanet nos dijo que cambiáramos la arena por carbón activado. Entonces lo que se hizo nada más en la modificación de los filtros fue cambiar la arena por carbón activado. Ya que teníamos los filtros, necesitábamos algo que bombeara el agua del estanque hacia los filtros, pero no tenía que ser una bomba de agua convencional porque no debía de usar electricidad. Entonces se propuso una bomba de ariete. Esta consiste en tomar agua de un estanque elevado o de alguna parte y después descargar esa agua hasta 5 veces esa altura. Por lo regular esta bomba se usa en ríos, en comunidades muy alejadas de los ríos. Entonces les bombea agua, es como si fuera un corazón, bombea el agua cada cierto tiempo con los diferentes materiales y elementos que tiene el sistema. Se construyó un prototipo de una altura de 60 centímetros de alto, una descarga como de 80 centímetros y el agua elevaba unos 10-20 centímetros más. Entonces este fue el prototipo que se propuso y fue el que se fabricó. Esta bomba se intentó hacer de elementos reciclados, pero no todos los elementos podían ser de materiales reciclados. Los únicos elementos fueron la cámara de amortiguamiento y las válvulas. Construcción. Para la construcción se necesitaron 2 medidas de PVC con sus codos. La medida fue 3/4 y media pulgada. Aquí se ven los dos diferentes codos comparados con una moneda de 10 centavos. También se consiguieron una T con una reducción para la cámara de amortiguamiento, una válvula de control. Esta es la válvula check que iba a hacer los golpeteos que iban a subir el agua. Después tenemos las válvulas check que yo al principio fabriqué, que eran con un clavo, un O-ring y una canica. Aquí también se ve otro tipo de válvula check que hice con un cople y las O-rings y la canica. Aquí ya se ve cómo está montado y pegado, y aquí cómo se debería de montar. Por último pegué con poliuretano las posibles fugas, que fue en la cámara de amortiguamiento y al principio de la cubeta, que era nuestro estanque. Aquí se ve ya terminado la construcción del prototipo de la bomba de ariete, donde se aprecia dónde está la válvula check, es donde va a estar el golpeteo, una válvula de control de 3/4. El agua sube, pasa por la cámara de amortiguamiento, sigue el agua, se estanca por la válvula check que se tiene verticalmente, pasa por otra válvula de control y de ahí ya se iría hacia la descarga. Los problemas que se tuvieron con la bomba de ariete fue que ya al principio, que ya tenía todo armado, el sistema no funcionaba. Entonces, viendo qué era lo que fallaba, se encontró que las canicas, como no eran totalmente redondas, tenían fugas a la hora de su función de válvula check. Entonces había una pérdida de presión y por lo tanto el sistema no funcionaba. Se trataron de reparar las válvulas check con diferentes tipos de canicas, no se pudo. Se compró una válvula check de una tienda y el sistema no seguía sin servir.
Investigando en internet se encontró que la altura mínima para una bomba de ariete son 2 metros. Entonces el sistema de 80 centímetros, que era su altura máxima, se cambió a 2 metros 10, 2 metros 20. Ya que se probó con una altura de 2 metros 20, entonces nuestro sistema sí funcionó, pero ahora había un problema. En la descarga, cuando se bombeaba con la pichancha, se liberaba un poco de agua. A la hora de comparar cuánto se bombeaba a cuánto se desperdiciaban alrededor de 3 litros, y lo único que se podía bombear era medio litro. Entonces no era viable esta bomba para el uso que se le quería dar para el estanque de peces. Por lo regular se ponen en ríos estas bombas, porque cuando la pichancha se descarga esa agua, cae en el mismo río. Entonces ahí no hay desperdicio de agua. En internet se encontró una posible solución. Esta solución era la fuente de Herón. En este video se puede ver cómo la problemática de la fuente de Herón era que cuando se terminaba el agua del estanque, bueno, de la parte de abajo, ya no retroalimentaba a la fuente. Entonces él hace vasos comunicantes y logra resolver este problema. Aquí se logra apreciar cómo la persona del video construye vasos, a través de vasos comunicantes, su nueva fuente de Herón, y según él, cuando los llena, se estabilizan por los vasos comunicantes, y a la hora de que ponen la fuente hasta arriba el agua empieza a fluir perpetuamente, ¿no? Cuando yo lo construí, encontré que eso era falso y esta nueva solución había sido rechazada. Y aquí se comprueba como cuando se acaba el aire, el agua deja de fluir, porque se empieza a llenar el segundo recipiente y deja de mandar el agua suficiente a esta fuente. Por último, otra vez en internet encontré una mini bomba de agua hecha a partir de un motor de un juguete, y esto funcionó muy bien. Construcción. Para esta bomba se usaron 3 taparroscas de refresco, un palillo de paleta, el motor de juguete y pedazos de plástico que iban a ser las hélices. Aquí se ve cómo yo probé el motor en un pequeño estanque para que se viera cómo elevaba el agua, y aquí se ve claramente cómo el agua va subiendo y sale por la descarga. Tiene un pequeño orificio adentro donde el agua tiene que estar a la misma altura que la succión, para que el agua fluya y lo pueda transmitir por la descarga. Ya que se tenía la bomba y el filtro, se probaron los dos para ver si jalaban, y se encontró que sí funcionaban a la perfección. Entonces ahora la idea era hacer una especie de barco con el filtro y la bomba que se movieran por todo el estanque, para que vayan filtrando poco a poco el agua de este mismo estanque. Después de esto diseñé un barco que iba a tener tanto la bomba como el filtro, más las pilas, y esto se movería por todo el estanque. Problemas. Cuando el barco por fin estaba armado, se probó en un pequeño estanque y se vio que la madera empezaba a absorber el agua, y entonces por ahí se empezaba a meter el agua. También tenía una pequeña fuga que no se pegó bien con el silicón, y después de que se siguió probando, cuando se tapó la fuga, el silicón con la madera mojada se despegaba, a tal punto que el barco se desarmó todo.
Para solucionar estos problemas se usó poliuretano, que es un silicón muy fuerte, y se pintó el barco con pintura de aceite por 3 capas. Esto tardó mucho debido a que todos los elementos con los que se volvieron a construir se tardan mucho en secar. Entonces después se volvió a probar y estos fueron los resultados. Aquí se puede ver cómo el barco empieza a funcionar y hasta incluso se oye la bomba que está haciendo sus revoluciones y llevando el agua al filtro. Y poco a poco se ve como el filtro va subiendo el agua va subiendo hasta que llega un punto que se desborda y sale por uno de los tubos. Aquí no hay problema con el peso del filtro más el peso del agua, porque no es tanto y no hunde el barco. Entonces está muy bien y tiene su desborde, que sería este tubo. Pero en caso de que se llenara un poco más el filtro por X o Y razón, tiene otras 2 descargas que caen directamente al filtro, al estanque. Después surgiría el problema de cómo iba yo a retroalimentar las pilas para que se cargaran solas. Fui a una exposición de energías verdes donde había muchos paneles solares en la mayoría de la exposición, pero también había hélices horizontales y verticales. Entonces me gustó mucho la idea de hacer una hélice horizontal, y fue que también la diseñé y después la construí para que con el aire a un generador lo alimentara y posteriormente esa energía la mandara a las pilas recargables y se estuvieran cargando la mayoría del tiempo que la bomba estuviera funcionando, para así alimentar a las pilas y este estanque estuviera solo sin que nadie le diera mantenimiento por un buen tiempo. Por último, tenemos aquí nuestro barco. Por último, este sería el esquema de nuestro proyecto. Aquí se tiene el barco con su salida, su filtro, el cacho de la bomba que jala el agua, un cable que va directo al generador que tiene nuestra turbina que el aire mueve y este movimiento genera esa electricidad que mantiene a las pilas cargándose constantemente y que hace que nuestra bomba funcione con esa electricidad. Por último, este proyecto prototipo podría utilizarse a mayor escala en lugares como lagunas contaminadas, derrames de petróleo y cosas por el estilo. La idea aquí es que esta idea se tome en cuenta para que se haga a mayor escala. Entonces, si tenemos un barco más grande con un motor más grande, pues succionará más agua y por medio del filtro hará que esta agua sea limpia. Entonces, como puede ir por toda la laguna, todo el estanque, pues entonces limpiaría poco a poco ese estanque sin supervisión humana. Y no necesita esa supervisión, ya que la electricidad que se genera por la turbina hace que sea autómata nuestro barco.